En este video vamos a trabajar la definición de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Ok? Habíamos hablado de la continuidad en un intervalo abierto. Ahora nos toca hablar acerca de la continuidad en un intervalo cerrado. Entonces, vamos a decir que una función es continua en el intervalo cerrado a, b. Vamos a llamarle f a nuestra función. Escribamos que esta es una función de x, ¿verdad? Y estamos en el intervalo cerrado a, b. Ese es nuestro intervalo. ¿Está bien? Tenemos una función. Esa función está definida en el intervalo a, b. Vamos a decir que es continuo en ese intervalo si cumple las siguientes características, ¿verdad? Número 1. La primera característica que debe de cumplir es de que la función sea continua en el intervalo abierto, a, b. ¿Eso qué significa? Significa que, número 1, solo como recordatorio, f está definida para todo x. Vamos. F definida para todo x en el intervalo de a, b. Lo otro que tiene que cumplir es de que f, que el límite de cuando x tiende a c de f existe para todo c que pertenece al intervalo a, b. Y la otra es de que el límite de cuando x tiende a c de f es igual a f evaluado en c para todo x, pero para todo c que pertenece al intervalo a, b. Eso quiere decir de que f sea continua en el intervalo a, b. Lo único que estamos agregando nosotros como a esta definición de continuidad es de que vamos a pedir también de que el límite de cuando x tienda a c por la derecha de f de x, pero no es a c, sino a, tengo un error ahí, nos estamos acercando a por la derecha, ¿sí?, de f de x sea igual a f evaluado en a, y la otra es de que el límite de cuando x tienda a b por la izquierda de f de x sea igual a f evaluado en b. ¿Sí? Esa es la condición que estamos agregando, ¿sí? O sea que la función tiene que ser continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. Si vemos nuestro intervalo, hagamos aquí el intervalo. Pongamos que aquí está a y de que aquí está nuestra b, ¿no? Lo que nos está pidiendo esta definición entonces es de que si nosotros tomamos el intervalo de la función aquí y este aquí, y tenemos una función cualquiera, por ejemplo puede ser una función que venga aquí así, esa es nuestra función.
nos está pidiendo que no importa qué valor de x nosotros tenemos aquí, la función sea continua. O sea que no hay ninguna discontinuidad, ningún brinco de la función aquí, en el intervalo abierto de AB. Pero aparte nos está pidiendo de que aquí, en este punto, la función sea continua cuando nos acercamos por el lado derecho. Al acercarnos por este lado, nos está pidiendo que la función sea continua y de que sea f evaluada en a la imagen. A eso quiere decir de que si nosotros ponemos aquí el eje y, esto es y vemos la imagen de este punto acá, nos está pidiendo la definición que la imagen de ese punto sea f evaluado en a, la imagen de este punto. Y bueno, eso es cuando nos acercamos por la derecha. Cuando nos acercamos por la izquierda a este punto, es decir, venimos en esta dirección, también nos está pidiendo que la función evaluada en ese punto sea f evaluada en b. Si cumple esas características, entonces podemos decir que la función es continua en el intervalo cerrado. Bueno, hagamos un ejemplo. Ejemplo número 1 de este video. En el ejemplo 1 nos piden que discutamos acerca de la continuidad de la función f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, para poder hacer esto, nosotros tenemos que definir el dominio de la función, ¿verdad? Porque como es una raíz, nosotros sabemos que el dominio de f es igual a todos los x tales que el 1 menos x al cuadrado tiene que ser un número mayor que 0, ¿verdad? No puede ser mayor o igual que 0, podría ser, ¿verdad? Entonces, eso nos dice que el dominio de la función son todos los x tal que x sea diferente de 1 y x sea diferente de menos 1. ¿Sí? O sea que la función es continua desde menos 1 a 1, pero habría que analizar qué pasa cuando nos acercamos a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer gráficamente, ¿verdad? Yo creo que es algo muy sencillo de hacer. Entonces escribamos nuestros ejes. Aquí tenemos el eje X, pongámoslo aquí. Eje X. Aquí estaría nuestro eje Y. Nosotros ya sabemos que esa función, si la escribimos como y es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, nos quedaría y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Cuál es una circunferencia de radio 1? Entonces dibujemos nuestras circunferencias. Vamos a poner aquí, vamos a servirnos del compás. Entonces quedaría nuestra circunferencia aquí, ¿sí? Ok. Entonces esa es nuestra circunferencia, donde este es 1, este es 1 y este es menos 1, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es calcular el límite en este punto y en este punto, lo único que tenemos que hacer es decir, el límite de cuando x tiende a menos 1 por la derecha de nuestra función f es igual a 0. Y el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda de nuestra función f, eso es igual a 0. Y si nos damos cuenta, en cualquier punto que yo tome de la función, no importa cuál sea en el intervalo, la función se puede evaluar. O sea que la función f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado es continua en el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? ¿Está claro? Así es como así es la manera en la que nosotros hablamos de que una función sea continua en un intervalo cerrado o que no sea continua. ¿Claro?
Muy bien. Recuerden que este video es para academatica.com. Por favor, si les gustó el video, comenten en el video acerca de qué fue lo que les gustó, qué les gustaría haber visto, qué tipos de ejercicios les gustaría ver. Y también, si les gustó, por favor, háganmelo saber dándole me gusta. Nada cuesta pochar el botoncito ahí que dice me gusta. Y así yo me doy cuenta que está bien hecho el video. Mi nombre es Carlos Celada. Nos vemos hasta pronto.